¿Bien? ¿Cómo ha estado este congreso? ¿Bien? Creemos que Dios está haciendo algo muy especial en este tiempo y con esta generación en particular. Y no porque no seamos tan especiales, ni porque seamos tan lindos, sino porque simplemente se tienen que cumplir los tiempos. Porque simplemente tenemos que estar alineados y ser entendidos en lo que Dios quiere hacer. Y te digo algo, naciste en un tiempo donde es fundamental que tú crezcas, que tú madures y que tú te prepares para todo lo que se viene. Así que este es un tiempo de entrenamiento desde temprano y desde ayer ya nos han estado hablando diferentes temas, diferentes cosas. De lo importante, siénteselo. Diferentes cosas acerca de lo importante que nosotros debemos primero y explicar un poquito del nombre de visionario que hablaba el pastor delante, de esa generación en cual habla. Hay una profecía que también lo declara en el libro de Hechos y dice que los jóvenes verán visiones y nosotros creemos eso. Y un visionario, yo le preguntaba a Dios y trataba de especificar a qué tú quieres que vean. Solamente visiones quizá de manera espiritual, ver cosas. Pero lo que tiene que ver también es poder ver más allá de lo que está adelante mío. Poder sacar el velo de tantas cosas que nosotros estamos pasando, viviendo y que a veces nos tiene tan apretado, tan comprimido y que no podemos ver la poderosa mano de Dios en ello. Porque yo entiendo que hay muchos jóvenes acá y yo he conversado con muchos jóvenes en el cual sienten que están como siendo comprimidos, como que hay una presión tan grande que no los deja avanzar. Hay una presión tan grande que trae un agotamiento. Hay una presión tan grande que no saben qué hacer. El otro día conversando con mi esposa acerca de esto y viendo, amor, cómo podemos nosotros también ayudar, cómo nosotros también incluso en nuestra vida poder salir quizás de esta presión que se está sintiendo. Y conversaba con mi esposa y llegaba a una conclusión, es que la presión va a seguir ejerciéndose sobre nosotros. Hay una presión que el sistema está tratando de ejercer sobre tu vida y sobre mi vida para que no podamos avanzar. Ahí como que de repente ya estamos a mitad de año y ya estamos completamente agotados. Y a veces decimos, le podríamos echar la culpa a algo específico, quizás tantas cosas que hacemos o tanto trabajo que tenemos, pero en realidad vemos temas con diferentes personas en el cual a él le está afectando por esto, a ella le está afectando por esto otro, y en realidad es como que no calzara si simplemente hay una presión tremenda. Hay algo que nos está comprimiendo y que en nosotros es como decir, yo ya no quiero más, quiero soltar todo. Y ante esto, el sistema, ¿qué nos dice? Yo te puedo dar esa solución para ese problema que tú tienes. Yo te ofrezco esto, distráete con esto. Desde temprano, Cristian Andaura habló un poco acerca de lo que tiene que ver con las redes, lo que tiene que ver con todo lo que se está dando. Y a veces nosotros estamos haciendo lo mismo que el sistema. Estamos cayendo en que pensamos nosotros que con pasar un tiempo divirtiéndonos en las redes vamos a estar mejor, vamos a salir. Y a veces en vez de acercarnos más a Dios a través de esto, nos empezamos a alejar de Dios. Y decimos, me siento tan comprimido que ya no tengo ganas de ir a la iglesia, ya no tengo ganas de hacer nada, ya no tengo ganas de servir. Simplemente quiero estar en mi casa acostado y viendo una película. Te digo algo, esa no es la solución. Esa no es la solución para lo que Dios quiere hacer en ti. Pero el sistema es tan astuto que te hace un problema y te quiere dar una solución para desenfocarte realmente de lo que Dios quiere hacer contigo. Y esto es desde el principio. Vemos cómo en la creación Dios hizo a Adán y Eva, lo hizo a su imagen, cómo en Él quería que tuvieran una comunión, una relación cercana con Él todo el tiempo. Que Él pudiera ir y poner incluso los nombres a los animales, gobierna sobre todo esto. Te quiero tener cerca, tengo una comunicación directa con Dios en el original. Pero hubo una voz que quiso distraer esa comunión que tenía, que era perfecta.
Esa comunión que era lo mejor que al ser humano le pudo haber pasado. Y esa voz lo distrajo. Y esa voz hizo que se separara el hombre de Dios. Esa es la muerte. La separación entre el hombre y Dios produce muerte en nuestra vida. Y a través de eso en la historia hubo ya una separación por una decisión que tomó un matrimonio en el principio. De alejarse, de tener esa cercanía con Dios y decir: yo voy a escuchar otras voces que me dicen que quizás yo puedo por mi fuerza, que incluso me están diciendo que yo puedo ser igual a Dios y puedo por mí mismo decidir lo que es bueno y lo que es malo, sin pedirle un consejo a Dios. Y nosotros estamos también en eso. El ser humano por esencia es completamente egocéntrico. Piensa que Él es el centro de todo y tú y yo pensamos igual. No le echemos la culpa solamente a Adán y Eva, porque quizás si tú y Dios estábamos y vemos un ofrecimiento diciendo: ¿acaso Dios te dice que no puedes comer ningún fruto? No, solamente de ese. Pero le dice: come de ese fruto y verás que serás como Dios. Quizás cuál será tu decisión cuando tú quieres tomar una decisión sin primero preguntarle a Dios qué debes hacer. Te estás volviendo ese Adán y esa Eva. Cuando estás tomando decisiones sin consultar a Dios, estás diciendo que tú puedes hacer las cosas mejor sin Dios. Y a veces nosotros hacemos lo mismo. Y es así como debemos darnos cuenta de qué está ocurriendo. Y es así como a lo largo de la historia bíblica se rompió una relación que era lo más hermoso que nosotros podíamos tener. De caminar, de hablar con Dios. Qué deleite debe haber sido eso, poder tener una comunión con Dios. Y que Adán y Eva no valoraron. No valoraron. Pero a pesar de eso, Dios es tan bueno que sigue dando oportunidades para poder volver a tener una comunión verdadera, a poder relacionarnos verdaderamente con Él. Y es por eso que a lo largo de la historia también vemos personas que tomaron decisiones importantes. Vemos cómo Dios le habló a un Abraham, en el cual Dios le dio una promesa, a pesar de un Abraham que al principio era politeísta, tenía muchos dioses, seguía a otros dioses. Pero vemos cómo Dios, a pesar de todas sus imperfecciones y de todos sus errores, y a pesar de que Dios le había dado una promesa y él trataba de hacer otras cosas, Dios fue bueno con él. Y Dios le dio una promesa de un hijo en un vientre estéril. Porque Dios quería que Abraham se diera cuenta que si había una promesa, había algo que se iba a cumplir. No era por sus fuerzas, ni por su capacidad, ni lo que él podía hacer, sino por la obra de Cristo. Hay algo que Dios quiere hacer con los vientres estériles. Hay algo que Dios quiere que tú y yo nos demos cuenta de que si hay algo que Él quiere hacer, no es ni por tus fuerzas, ni por mis fuerzas, ni por nuestras capacidades, sino que sea siempre la gloria y la honra y el honor y la alabanza y la adoración al Rey de Reyes, al Señor de Señores. No hay nada que tú y yo podamos hacer verdaderamente si dejamos afuera a Cristo. Si piensas que tú puedes, vuelves al origen, a equivocarte, a comer de ese fruto pensando que por tus fuerzas y tus capacidades. Qué error cometemos como ser humano pensando que nosotros podemos hacer las cosas sin Dios. Tomamos decisiones y lo único que hacemos cuando no le consultamos a Dios es después decir: Dios, ¿por qué me ocurrió esto? ¿Por qué me pasó esto? Pudiendo nosotros tomar buenas decisiones yendo a los pies de Cristo, preguntándole realmente. Y así hay muchos hombres en la Biblia en el cual decisiones que tomaron cambiaron la forma en cual ellos iban a vivir y también la historia. Vemos así, después de esas promesas que Dios le dio a Abraham de un hijo y una tierra que él debía ir, se levantan también un José, un hombre que a pesar de que todo se le veía en contra, a pesar de que ni siquiera sus hermanos querían estar con él, lo odiaban, le envidiaban,
Ese hombre que nadie quería de su familia más que su padre. Ninguno de sus hermanos verdaderamente lo quería. Dios lo formó para que luego él pudiera a esa misma familia poder proveer desde Egipto, poder levantar por una decisión que él tomó. Y el proceso, entender de lo que él vivió, echado en la cisterna por sus hermanos, yendo a la cárcel injustamente, llevó a su familia y a una nación a no morir de hambre. Y es así como nosotros debemos darnos cuenta de lo importante de las decisiones que podemos tomar. Hay generaciones que se están marcando por las decisiones que tú puedes tomar. Hay familias que se están marcando por las decisiones que tú también puedes tomar. ¿Qué vas a elegir? Vemos después del tiempo, algo ocurrió. Se murió el faraón en Egipto, y el nuevo no conocía la historia de José ni lo que había pasado con Israel, y lo volvió esclavo de ellos. Lo volvió esclavo de ellos, y estuvieron mucho tiempo en esclavitud, 430 años en esclavitud. Entender que esa no era su tierra. Ellos eran peregrinos en ese lugar. Quizás se acostumbraron tanto a ese lugar, y cayó la esclavitud sobre su vida, y ellos rogaban a Dios por un libertador. Y Dios mandó a un libertador llamado Moisés, que los sacó de esa esclavitud. Y vimos cuántas cosas hizo Dios a través de su vida. Cómo vemos las diferentes cosas que pudo hacer Dios para que ellos pudieran ser liberados. Y cuando salieron de Egipto, pareciera que ahora ya todo estarían bien, y que ese pueblo que adentro se estaba volviendo nuevamente al paganismo, dirían: wow, Dios ha hecho tantas cosas conmigo que yo no me puedo olvidar de Él. Y apenas salieron, y Dios le dijo a Moisés que subiera al monte Sinaí, lo primero que hicieron fue construir un becerro de oro y empezar a adorar a otros dioses nuevamente. Y uno se pregunta: ¿pero cómo? ¿No vieron todo lo que Dios hacía por ellos? ¿No vieron de cómo Dios les dio libertad? Y ellos construyeron un becerro de oro para volver atrás a la esclavitud. Parece que ellos salieron de Egipto, pero que Egipto no salió de ellos. Y a veces Dios a nosotros también nos ha dado la libertad, y somos libres en Él. Pero a veces parece que corriéramos atrás, como que nos gustara retroceder, nos gustara sufrir, vivir en esclavitud. Vemos que después avanzó el tiempo, y ninguno de esa generación pudo ir a esa tierra prometida que Dios primero había dado a Abraham, como hablamos al principio. Se levantó otro hombre como Josué, que pudo entrar con ellos a la tierra prometida y pudieron estar ahí. Y Dios les dijo: necesito que ahora ustedes saquen a todo lo que está en este lugar, porque esta es tierra y no quiero que ustedes se contaminen. Quiero que ustedes sean separados, que tengan comunión conmigo. Nuevamente está diciendo lo que estaba en el original, cuando estaba en una relación con Dios, con Adán y Eva. Le dijo: yo quiero que ustedes estén completamente separados para mí, no quiero que se contaminen. Pero el pueblo de Israel no le quiso hacer caso, y empezó a mezclarse nuevamente con ellos, a tomar su forma de vivir, se familiarizó completamente, empezó a tener dioses paganos nuevamente. Y a pesar de que Dios, ya sacándolo de Israel, vieron su provisión, vieron el maná, vieron el mar abrirse, pareciera que no era suficiente. Y a veces nosotros nos está pasando lo mismo. A pesar de ver el amor inmenso de Dios, a pesar de ver todo lo bueno que Él ha sido con nosotros, pareciera que no es suficiente, y es como que corriéramos atrás contra otros dioses paganos. Y tú dices: pero si yo no adoro a ningún otro Dios, ¿pero a quién dedicas tu tiempo? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro?
Pareciéramos que no entendiéramos el sacrificio de Dios una y otra vez libertándolo. Y ya el tiempo cuando Josué debía morir, juntó a todas las 12 tribus y quiso decirle algo muy exacto. Le dijo: les pido que ustedes se aferren a la palabra de Dios, que no adoren a dioses paganos. Y ante eso hay algo que yo le voy a decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo no diría: wow, ahora sí que el pueblo de Israel entendió y va a ser y no se va a ir detrás de otros dioses paganos, se va a mantener firme. Y después de la muerte de Josué empieza el libro de Jueces. Y el libro de Jueces habla acerca de esto, diciendo: después de la muerte de Josué, ¿qué hicieron? Nosotros diríamos: wow, ahora con todo lo que han vivido, salieron de Egipto, vieron el maná, vieron abrirse el mar, vieron la provisión, vieron la roca, vieron todo lo que Dios les daba. Ahora sí que se van a mantener firmes. Pero nuevamente fueron detrás de dioses paganos. Nuevamente se mezclaron con ellos. Nuevamente no escucharon lo que Dios decía: yo quiero que tú seas apartado para mí. Yo quiero que tú seas consagrado para mi pueblo de Israel. Ese es el deseo de mi corazón. Y nuevamente cayeron en esclavitud. Y ellos, desesperados, le rogaban a Dios: Dios, ten misericordia de nosotros, somos tu pueblo. Mira cómo nos están tratando. Mira cómo estamos sufriendo. ¿Dónde está ese Dios que nos liberó de Egipto? Y la mano misericordiosa de Dios empezó a traer un juez denominado como un libertador, Otoniel. Otoniel fue el primer libertador en el tiempo de los jueces ahí. Y se levantó con un ejército y fue y luchó contra sus enemigos y los derrotaron. Y el pueblo de Israel nuevamente fue libre. Y ahora diríamos: ahora sí. Ahora sí. Pero lo que ocurrió fue que cuando murió Otoniel, ese tiempo que estaba todo en paz, ellos volvieron a adorar a los dioses paganos. Y ellos volvieron a caer en esclavitud. Y ellos volvieron a rogarle a Dios: Dios, ayúdame, ayúdame, ayúdanos, mira cómo estamos en esclavitud. Y el amor de Dios fue tan grande que volvió a traer otro libertador. Y así se repetía la historia una y otra vez, diciendo: y ellos volvían a los dioses paganos, y ellos volvían a familiarizarse con lo que no tenían que familiarizarse, y ellos volvían a esclavitud. Y otra vez les rogaban a Dios. Se levantó un libertador llamado Gedeón, que la verdad había pasado tanto el tiempo que ni siquiera conocía mucho de Dios. Le dijo, cuando se le presentó el ángel de Jehová, y le dijo: yo sé lo que tú hiciste, he escuchado de lo que tú hiciste en Egipto. Y el ángel de Jehová le dice: yo a través de ti, hombre valiente, yo a través de ti voy a hacer algo y voy a libertar a mi pueblo. Y Gedeón no era para nada valiente, era todo lo contrario. Pero Dios lo estaba mirando con ojos diferentes de lo que él pensaba, de lo que él creía de sí. Porque tenemos que aprender a mirar con los ojos de Dios nuestra vida. Él le decía: tú eres valiente, aunque sus actitudes demostraban todo lo contrario. Y lo primero que le dijo Dios a Gedeón: necesito que los dioses paganos que tus padres, que tus generaciones anteriores levantaron, los rompas. Fue de noche, escondido, fue a romper los dioses, fue a romper a Baal y a Sera de noche. Fue lo primero que Dios le mandó. Le dijo: yo ya no quiero más estatua a otros dioses, necesito que tú seas. Y le dijo: tú eres un Jerobaal, que Baal se defienda del destructor de dioses.
Tú serás un destructor de dioses y nosotros tenemos que ser igual. Tenemos que levantarnos como Gedeón, llamando a Jerobaal y decir: yo voy a destruir toda idolatría que se ha levantado en mi familia, que se ha levantado en mis generaciones anteriores. Todo lo que no proviene de Dios, yo me levanto con fuerza y digo: yo voy a destruirlo. Todo lo que no proviene de Dios, yo voy a derrotarlo. Y es así como se levantó y destruyó. Y ahora le dijo: ahora quiero que tú saques y vayas a la guerra. Y Gedeón se dio cuenta que tenía alrededor de 32,000 personas para poder ir, pero que el ejército que estaba allá era mucho más grande. Y a pesar de eso, Dios le dijo: son demasiados. Son demasiados, no pueden ir. Porque si van ellos, el pueblo de Israel pensará que es por sus fuerzas, que es por sus capacidades, sino que ahora lo que tú tienes que hacer es que baje. Bajó a 10,000. Me imagino ese Gedeón temblando. ¿Cómo yo voy a derrotar con 10,000 si con 32,000 ya estaba muy complicado? ¿Cómo yo voy a derrotar a ese ejército si tú me estás bajando? Pero quiso ser obediente y lo hizo. Y después de esto dijo: ya, está bien, 10,000, yo puedo con eso. Dios va a hacer algo, ya 10,000. Y se lo baja a 300. Y es como decir: wow, Dios, ya, ¿qué quieres? Mejor voy solo. ¿Qué quieres, Dios? ¿Cómo voy a derrotar ese ejército con solo 300 hombres? Y Dios le demostró que Él lo iba a hacer. Y no iba a ser ni por la fuerza de Israel, ni por la fuerza de Gedeón. Iba a ser por el Rey de Reyes. Iba a ser por Dios y nada más que por Él. Y es así que se levanta y destruye todo eso. Debemos darnos cuenta que Dios siempre quiere que entendamos que esto se trata de su gracia, de su favor, de su misericordia. Por eso quería dejar claro que Israel jamás pensara que si ganaba la guerra era por sus méritos, era por sus capacidades. Y me pegaba tan fuerte esto, que jamás pensemos que si ganamos algo, que si logramos algo, es por nuestras fuerzas, nuestras capacidades, nuestro intelecto, nuestros talentos. Porque no es así. Porque tú y yo sabemos que incluso no damos la talla realmente. Si no fuera por la bendita gracia de Dios, ¿dónde estaríamos hoy? Si no fuera por la bendita gracia de Dios, ¿dónde estarías hoy? ¿Dónde estarías hoy? Es su gracia la que nos sostiene. Es su gracia la que nos guarda, nos cuida. Y Dios quiere que entendamos eso. Aún estando en el Antiguo Testamento, Él daba sombra de lo importante que era depender de Él y solo de Él. Ya derrotando nuevamente Gedeón, dice la Biblia que hubo un tiempo tranquilo de paz mientras él vivía. Pero apenas murió, todo volvió atrás. Todo volvió atrás. Volvieron a construir estatuas adorando a otros dioses. Y asimismo volvieron a la esclavitud tomado por ellos. Y a veces nosotros, mal ocupando nuestros tiempos, desviándonos del camino correcto, caemos en esclavitud. Porque claramente ahora todos podemos estar criticando lo que estaba pasando en ese tiempo, pero te digo, a veces no es tan diferente a lo que está pasando ahora. Y como vemos que Dios una y otra vez nos guarda, nos cuida, nos saca de algo y volvemos atrás. Y se repite la historia una y otra y otra y otra y otra y otra vez.
Debemos darnos cuenta que el Antiguo Testamento es sombra de lo que se vendría, y sombra muchas veces también de lo que en ese tiempo pueda estar pasando. ¿Dónde está tu tiempo? ¿Dónde está tu corazón? ¿En qué estás invirtiendo? ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? Y vemos en la Biblia el deseo de Dios ferviente, nuevamente, como estaba en el original, con Adán y Eva, de que hubiera una comunión, una separación, una consagración que quería una y otra vez, le decía al pueblo de Israel que lo hiciera. Y ahora Dios de alguna otra forma como que tomó una decisión de que iba a elegir un juez en el cual desde antes de nacer lo iba a consagrar. Nuevamente, de un vientre estéril. Le dijo incluso a su madre que no podría beber vino, que se cuidara desde antes que naciera, que hiciera un voto de nazareo. Ese hombre fue Sansón. Quiso consagrar ahora a un hombre. Dijo, quizá con la generación no estaba saliendo. Vamos a ver con el hombre como cabeza, como libertador, consagrarlo a él. Y le dio, yo sé que todos conocen la historia de Sansón, le dio una fuerza sobrehumana sobre él, decía la Biblia, y venía el Espíritu de Dios y como que se empoderaba y destruía a sus enemigos. Eso es lo que estaba ocurriendo. Pero vemos que este hombre, en el cual Dios consagró desde antes incluso de nacer, con un voto de nazareo, que no se cortaría su pelo, que sería apartado, que no bebería ningún tipo de vino, pisoteó su voto. Pisoteó su voto. Le dijo que no podía acercarse y no podía estar cerca de los muertos y sería totalmente consagrado. Y cuando él, viendo todo eso y el gran don que tenía, que era bastante llamativo, ¿quién no le iba a llamar la atención al hombre más fuerte del mundo? Podía tener todo lo que quisiera. Y empezaron a florecer en él sus deseos humanos. Y fue donde sus padres le dijo, padre, me quiero casar. Y sus padres dijeron, wow, qué tremendo. ¿Cuál? ¿De qué tribu es? No, si no es de Israel, es una filistea, es de otros lugares. Y sus padres como dijeron, pero ¿cómo? ¿Acaso no hay nadie acá? Y sus padres dijeron, ya, pero no importa, vamos a ir. Padres, cuidado, si hay aquí un padre o que vaya a ser padre, cuidado de simplemente aceptar a tus hijos todo para que no te haga una maña. Los padres, a ellos se le entregó una palabra indicando que él sería consagrado, sería apartado, que no se iba a contaminar con otros pueblos. Y no es que Dios está tratando de discriminar a los demás, tenemos que ver lo simbólico de que otros pueblos estaban sirviendo a otros dioses paganos que querían contaminar su vida. Y lo primero que fueron camino hacia allá a buscar a esta mujer. Y la Biblia nos dice que Sansón se desvió del camino. Fue a un lugar y en ese lugar que iba estaba cerca de la vid. Recuerda que la vid habla del vino. Es algo simbólico que Dios estaba diciendo que se estaba desviando del camino que él tenía para él cuando iba donde esa mujer. Se desvió, iba cerca de la vid. Incluso dice que vio un león y lo mató. Y volvió donde sus padres y no le contó nada. Y después nuevamente cuando iba en camino volvió y quiso ir. Nuevamente dice que se desvió 2 veces del camino y fue a ese lugar. Y vio a ese león y vio que había dentro de él un panal de miel y comió, sabiendo que él no se podía acercar a lo muerto, a lo que estaba contaminado. Sabía que él no era para eso. Y a veces nosotros, sabiendo y teniendo claro de lo cual no nos conviene, nos desviamos del camino y decimos, si es solo una probadita, es solo un momento, quiero saber
qué se siente. Quiero saber cómo es. Y es por eso que la Biblia muestra como intencionalmente diciendo que cuando iba camino a casarse con esa mujer que no le convenía, que no era parte de lo que el plan de Dios para su vida, se desvió del camino, se acercó a la vid, se fue y comió dentro de ese león muerte, que era todo lo que él no debía hacer, porque su humanidad era más fuerte, tenía un gran don, pero un pésimo carácter. Y a veces nosotros podemos tener grandes dones y talentos en nuestra vida, y Dios, decimos, lo puede ocupar, y deseamos que Dios nos ocupe grandemente, y no tiene nada de malo. Dios te puede ocupar, sí, que te puede ocupar, pero no puede ser que tú eches a perder el plan de Dios, que tu don sea más importante que la formación de tu carácter. No puede ser que tu don, tu talento sea más importante que la formación de nuestro carácter. Y es así como este libro termina en Jueces 21 y 25 diciendo lo siguiente: en esos días en Israel no había rey, y todos hacían como les parecía, como les complacía. Qué triste historia. Qué triste historia de un Dios que lo liberaba una y otra y otra, y veían el favor de Dios, y veían la provisión de Dios, y veía como Dios los salvaba de la esclavitud, que Dios escuchaba su clamor una y otra vez, y a pesar de eso ellos corrían atrás. Ellos corrían atrás. Y a veces tú y yo podemos estar haciendo lo mismo. Vemos el favor de Dios, vemos cómo Dios nos ha libertado, y corremos atrás. Si cerramos la historia acá, qué terrible que Dios, deseando tener un pueblo consagrado, apartado para Él, ellos corrían hacia otros caminos. Qué terrible es teniendo un Dios tan grande, tan bueno, que corramos por otros caminos que no nos conviene, aún muchas veces siendo consciente que no nos conviene. Qué terrible es que en vez de dedicar nuestro tiempo a acercarnos más a Dios, porque es lo que más nos conviene, y sabemos que es así, sabemos que es así, preferimos invertir nuestro tiempo en otras cosas que no nos está sumando, y después decimos que no hay tiempo para Dios. Pero el problema no es ese. El problema es dónde está tu tesoro, dónde está tu corazón. Pero Dios, a pesar de eso, tiene un amor tan grande que nos sigue dando libertad y escuchando. Pero qué terrible es que todos hacían lo que querían por el simple hecho que en sus vidas no había un rey. Y ellos decían: queremos ahora un rey como tienen los otros pueblos, como tienen las otras naciones. Y Dios le decía: pero si yo soy su Dios, ¿acaso yo no le basto? ¿Acaso yo no soy suficiente para ti? ¿Acaso en mí no puedes encontrar la plenitud? Que a veces nosotros hacemos lo mismo. Y es por eso que si vemos acá un Dios pidiendo consagración, integridad, pidiendo que sean apartados para Él, se ve una historia muy triste. Pero Dios, después de que se termina el Antiguo Testamento, pasando 400 años, se abre un nuevo tiempo
donde se suelta una profecía soltada en Isaías, en el cual habrá un hombre que preparará el camino para el Rey, que preparará el camino para Dios, que enderezará todo lo que estaría chueco. Se habla una profecía de un hombre también soltada en el final del último libro, en Malaquías, el último libro, hablando que vendría un Elías, que vendría a poner nuevamente los corazones de los hijos con los padres y de los padres con los hijos, que vendría a hacer cosas. Y es así como cuando se abre antes, lo que ocurre es que Dios levanta nuevamente de un vientre estéril, hace nuevamente un voto de Nazareo, en el cual le dice: no te cortarás el pelo, no beberás vino, no estarás cerca de lo muerto. Y esta vez este hombre, ¿qué hace acaso la diferencia si nuevamente se repite la historia? ¿Quién diría que debería ocurrir diferente? ¿Por qué debería ser diferente? Y le dice la Biblia: ese hombre será lleno del Espíritu Santo. Ya no son visitaciones, no son momentos, será una llenura completa desde el vientre de su madre. Ese hombre será firme, ese hombre es diferente, porque este hombre es formado en el desierto. Sansón nunca pasó por eso, no supo verdaderamente lo que eran los procesos, solamente se valió por su don. Solamente se valió por su don, pero no fue formado. Pero Dios levantó un hombre que lo llevó al desierto, que se preparó ahí. Incluso la Biblia dice que comía lo que había en ese desierto. Eso estaba significando que comía lo que estaba en esa intimidad con Dios. No iba a buscar otra comida más la que estaba comiendo en ese tiempo que estaba con Dios en el desierto, formado, lejos de las luces, lejos de todo egocentrismo. Estaba formándose en intimidad, porque este hombre era reservado, guardado. Y ahora sí dice: este es el hombre consagrado. Este es el hombre consagrado. Ese hombre que no pudo hacer antes y que no había un rey. Este es el hombre consagrado que abrirá camino para el Rey de Reyes, para el Señor de Señores. Ese es el hombre. Ese es el hombre. Ese es el hombre que Dios quiere que también nosotros seamos. Dios nuevamente está llamando a que nos consagremos y nos apartemos para Él. Dios está haciendo un llamado. Sé que ya no es popular hablar de la santidad ni de la consagración, pero es lo que Dios quiere hacer en este tiempo. La pregunta ahora es: ¿quiénes seremos nosotros? Sansón, su vida, luego de correr nuevamente, como estaba haciendo el pueblo de Israel, corrió hacia lo pagano. Fue esclavo, le pidió a Dios ayuda, le dio nuevamente fuerzas, porque Dios es muy bueno. Pero no es lo que Dios quiere que se repita en nosotros. Ahora, ante eso que Dios está llamando, ante que eso que Dios está diciendo, ¿quiénes vamos a ser nosotros? Porque el llamado está: consagración, santificación, integridad. ¿Vamos a ser un Sansón o vamos a ser un Juan el Bautista? ¿Quién seremos nosotros? ¿Quién seremos nosotros? ¿Cómo vamos a levantarnos ante este desafío? ¿Cómo vamos a levantarnos frente a lo que Dios está pidiendo en ese tiempo?
Y es así como se levantó un Juan, entendiendo y teniendo claridad que lo que él iba no era ni para levantar su nombre, ni para aprovecharse de lo que Dios le estaba entregando, sino que su vida era menguar, 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 para que Cristo crezca. Sansón era aumentar su ego, su ego, su ego. Yo quiero esto y lo logro. Quiero ir tras mis placeres y lo tengo porque yo tengo un don, porque soy fuerte. Pero Juan el Bautista era todo lo contrario. La pregunta que Dios nos está haciendo: ¿cómo seremos? ¿Cómo seremos? ¿Cómo seremos nosotros? Quiero simplemente poder dar un ejemplo. Aquí vemos dos botellas idénticas, completamente idénticas, que tiene que ver con lo que Dios está haciendo un llamado a la consagración. Una tiene el nombre Sansón y la otra tiene el nombre Juan. Aquí está Sansón con su llamado, pero que en vez de acercarse a Dios, iba en otro camino y se estaba llenando de sus propios deseos, de sus propios anhelos, y era como que se estaba consumiendo por el sistema de ese entonces, y cada vez el sistema lo iba presionando más y más, y Sansón, en vez de cumplir con lo que Dios le estaba diciendo, se estaba adaptando y se estaba comprimiendo por lo que el sistema estaba haciendo. Y a veces nosotros podemos estar haciendo lo mismo. Estamos así porque dentro quizá hay solamente aire, hay cosas sin peso en nuestra vida. Pero cuando nosotros estamos cada día profundizando más en Cristo, llenándonos más de Él, que su Espíritu esté en nosotros, aunque yo apriete y apriete y apriete, cuando hay algo en nosotros y yo lo puedo tener y el sistema puede estar tratando de comprimirme completamente y no lo puede hacer, porque yo estoy lleno de Cristo, yo estoy lleno del bendito Espíritu Santo, que aunque vengan a comprimirme completamente y vengan a atacarme, yo estoy tan lleno de Cristo, tan lleno del Rey, que no hay nada que me pueda detener y no hay nada que me pueda apagar. Y luego que a Juan abrió el camino, se presentó el Rey de Reyes y Señor de Señores, y abrió el libro en Isaías y leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner a libertad al oprimido. Antiguamente, la única libertad que realmente recibía era una libertad física que no era suficiente, pero ahora Cristo, el Rey de Reyes, abrió el libro y dijo: ahora yo vengo a traer la verdadera libertad. Libertad de la opresión, libertad del pecado. Vengo a abrir los ojos a los ciegos. Sansón estaba ciego desde antes, pero al final terminó ciego. Pero Dios viene a sacar toda venda de nosotros. Viene a sacar toda venda. A eso vino Cristo. Para eso vino aquí. El libro de Isaías dice, otra parte que dice: para proclamar el año del jubileo,
El año del jubileo era un año de liberación de todos los esclavos, se le perdonaban sus deudas, todo. Y estuve investigando un poquito más acerca de eso. Y habla también que en ese año del jubileo se les daba, entre comillas, un año sabático. Dicen, wow, qué poderoso. Un año sabático. Pero ese año sabático era para consagrarse a Dios. Le sacaba todo peso de encima para consagrarse a Dios. Y yo creo que está llegando el año del jubileo, donde Dios va a sacar todo peso de tu vida, todo lo que no te deja avanzar, todo lo que no te deja crecer. Pero no para que te quedes en tu casa, no es para que simplemente estés así, sino para que tú te consagres y te dediques al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Ha llegado el tiempo de jubileo. Ha llegado el tiempo de jubileo. Dios ha traído libertad. El tema es que nosotros a veces no creemos y decimos, es que yo no puedo salir de eso. Y sentía muy fuerte al delante, y Dios sabe que yo no trato de inventar cosas por inventar. Sentía en mi espíritu que Dios me decía, dile a mis hijos que yo no mandé a mi hijo en vano, que no pisoteé mi sangre pensando que ellos no están en libertad. No sé para quién es esta palabra, pero el Espíritu de Dios me decía que hay muchos que piensan que jamás van a poder salir en lo que están amarrados. Pero el Espíritu decía, mandé lo más valioso que yo tenía para darle libertad. Para darle libertad. Para darle libertad. Lo que antes no podía haber ocurrido, ahora se hizo a través del sacrificio de Cristo, para que seamos libres para exaltarle, libres para glorificarle, libres para levantar su nombre en alto. Y es así como ahora nosotros debemos estar firmes en Él, porque estamos en Cristo, estamos en Él. Y es así como nosotros ahora debemos mantenernos en consagración y también en convicciones firmes. Y así como en Hebreos suelta que antiguamente se habló por los profetas, ahora en los postreros días les hablo por el Hijo. Y lo que le estaba diciendo también en el mismo libro de Hebreos, le dice, al sistema no le molesta ni le incomoda que tú vengas a una iglesia, que tú vengas y cantes un par de canciones, que tú vengas y quizás puedas hacer un par de cursos. Lo que al sistema y al libro de Hebreos explica eso, le incomoda, es que tú y yo manifestemos a Cristo aquí en la tierra, porque tiembla ante la presencia de Cristo y el Rey de Reyes. Y ahora se levanta una generación diferente. Yo creo que su regreso está pronto. La pregunta es, ¿dónde están los Juan el Bautista preparando el camino? ¿Dónde están el Juan el Bautista consagrando su vida? ¿Dónde está esa generación que se aparta de todo lo que no le conviene? Dios está haciendo un llamado porque a ti te quiere llenar de su espíritu, te quiere llevar al desierto para procesarte, para formarte, para santificarte, para estar firme, para que cuando vengan a hacerte opresión no te quiebres, sino que diga, yo no puedo por mí y lo tengo claro, pero hay algo en mí que está aumentando. Hay un Espíritu Santo que está dentro de mí,
que está dentro de mí. Y a que pesar que yo humanamente quiero flaquear, el Espíritu de Dios me empodera. Y en lo que Dios tiene para ti, para mí, ponte de pie. Se me está terminando el tiempo. Quiero solamente recordar lo que el Espíritu de Dios me decía. Yo mandé a mi Hijo para traer libertad, ya no solamente física como ocurrió en el Antiguo Testamento, sino libertad espiritual, libertad emocional. He venido a sacar a todos los que estaban en esclavitud. He venido a perdonar sus deudas. He venido a sacar su ceguera. Eso es lo que Dios ha venido. Eso es lo que Dios ha venido a libertar al cautivo. Y ahora creemos con fuerza que se levanta una generación en el cual ya no temerá al sistema, ya no temerá lo que el sistema puede decir y hacer, sino que estará tan empoderado de Cristo, tan empoderado del Rey, que podrá mantenerse firme hoy y siempre hasta su bendita venida, el retorno del Rey. Y vamos a salir y predicar su palabra con autoridad y poder. Aunque nos critiquen, aunque digan que estamos locos, vamos a estar tan llenos de Cristo que hay algo que vamos a sembrar en ellos. Hay algo que vamos a hacer y predicaremos su palabra en todo lugar. Y nos levantaremos ante la opresión y las leyes que se levanten, ante todo lo que vaya en contra de la palabra de Dios, con convicciones claras y diciendo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos